Eh, Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridas alumnas. Hoy tenemos la tercera sesión de este proyecto. Es la última de la fase 1, que es la fase en la que se pretende que conozcamos un poco el contexto en el que se inserta la obra de teatro que trabajaremos a continuación. Hoy vamos a dedicar la sesión a la figura de Primo Levi, ¿sí? Del que ya os hablé en la presentación de los libros, porque uno de los libros que os presenté es precisamente su trilogía de Auschwitz. Primo Levi fue un judío italiano, superviviente de Auschwitz, que fue uno de los primeros en escribir sus memorias, las memorias donde explicaba lo que había ocurrido en el lager. El lager es la palabra alemana para referirse a campo, y ya veréis que en sus textos Primo Levi habla del lager, hay que entenderlo como sinónimo de campo, de concentración. Digo de concentración porque en realidad Primo Levi fue un superviviente de Auschwitz-Monowitz, que era la parte de Auschwitz que no era un campo de exterminio, sino de concentración. Ya habéis visto en la actividad anterior la diferencia entre uno y otro. De los campos de exterminio hubo muy pocos supervivientes, de los de concentración hubo alguno más. Auschwitz, Primo Levi sobrevivió sobre todo gracias a que sabía alemán y era químico. Entonces, bueno, le dieron un puesto de trabajo en una de las empresas químicas que se habían montado en los alrededores del campo y gracias a eso, pues, bueno, pudo sobrevivir. Su primer libro, Si esto es un hombre, donde cuenta su experiencia en el campo, en el lager, lo escribió inmediatamente después de ser liberado, ¿sí? Y se publicó la primera edición en el año 47, 1947. Esa primera edición pasó bastante desapercibida, no tuvo casi repercusión. En el 58 se sacó una segunda edición que también pasó bastante desapercibida, y en el 62, en 1962, publicó su segundo libro de memorias titulado La tregua, donde explica la peripecia que vivió desde que el campo de Auschwitz fue liberado en el 45 hasta que consiguió regresar a Italia, ¿sí? Un viaje que le hizo atravesar toda la Europa del Este, Polonia, la Unión Soviética, Rusia, Bielorrusia, Rumanía, Hungría, hasta que finalmente consiguió volver a Turín, que era su ciudad. Este segundo libro, La tregua, sí que tuvo más éxito y a raíz de ahí se recuperaron sus primeras memorias, Si esto es un hombre, y desde entonces sí que ha sido un libro que se ha reeditado continuamente y ha tenido mucho éxito. Desde ese momento en el que empezó a tener éxito, Primo Levi se convirtió en el testimonio por antonomasia, ¿no? Entonces de hecho hacía muchas charlas en institutos, hablaba con los jóvenes, intentaba difundir y ser un poco el representante de que no se perdiera esa memoria, la memoria de lo que había ocurrido. Ya veréis que cuando os lea el fragmento que os voy a leer hoy de Primo Levi, que ahí se explica cómo entre el simple hecho de intentar que la memoria permanezca viva es un intento de derrotar el objetivo de los nazis, que era que todo quedara en el más absoluto secreto. 20 años después de haber publicado La tregua en el 62, 24 de hecho, publicó su último libro, ¿sí? En el 86, 1986. Este libro se titula Los hundidos y los salvados y son una serie de capítulos donde Primo Levi reflexiona 40 años después de que todo hubiera concluido sobre distintos aspectos del holocausto, de la Shoah, del exterminio de los judíos. Ya veréis que en el dossier de textos complementarios os he puesto 4 fragmentos de ese libro, de Los hundidos y los salvados. El primero de ellos, que es el texto 3, os lo voy a leer yo en este vídeo. Los otros los tendréis que leer vosotros y luego hacer algo con eso que habéis leído. La figura de Primo Levi genera, bueno, digamos que presenta la paradoja de que, habiendo conseguido sobrevivir a una de las experiencias más traumáticas por las que puede pasar un ser humano, habiendo dedicado su vida a difundir lo que allí pasó y a escribir sobre ello y a intentar sensibilizar a la gente sobre aquello,
Finalmente, poco después de publicar Los hundidos y los salvados, este creo que es su último libro, un par de años después, se suicidó. ¿Sí? Bueno, no está claro. No es un caso aislado. Hubo muchos de los supervivientes que finalmente acabaron suicidándose, ¿no? Bueno, da como para reflexionar, como para hacernos pensar. Sin más, os voy a leer este fragmento, son 4 paginitas, que es el inicio del prefacio, del prólogo de Los hundidos y los salvados. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Las primeras noticias sobre los campos nazis de exterminio empezaron a difundirse en el año crucial de 1942. Eran noticias vagas, pero acordes entre sí. Perfilaban una matanza de proporciones tan vastas, de una crueldad tan exagerada, de motivos tan intrincados, que la gente tendía a rechazarlas por su misma enormidad. Es significativo que este rechazo hubiese sido confiadamente previsto por los propios culpables. Muchos supervivientes recuerdan que los soldados de las SS se divertían en advertir cínicamente a los prisioneros: de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos. Dirá que son exageraciones de la propaganda aliada y nos creerá a nosotros, que lo negaremos todo, no a vosotros. La historia del lager seremos nosotros quien la escriba. Es curioso que esa misma idea, aunque lo contásemos no nos creerían, aflorara en forma de sueño nocturno de la desesperación de los prisioneros. Casi todos los liberados, de viva voz o en sus memorias escritas, recuerdan un sueño recurrente que los acosaba durante las noches de prisión y que, aunque variara en los detalles, era en esencia el mismo: haber vuelto a casa, estar contando con apasionamiento y alivio los sufrimientos pasados a una persona querida y no ser creídos, ni siquiera escuchados. En la variante más típica y más cruel, el interlocutor se daba vuelta y se alejaba en silencio. Es este un tema sobre el cual volveremos, pero es importante subrayar ya cómo ambas partes, las víctimas y los opresores, se daban cuenta de la enormidad y por consiguiente de lo imposible que sería darle credibilidad a lo que estaba sucediendo en los lagers. Y podemos añadir aquí que, no solo en los lagers, sino también en los guetos, en la retaguardia del Frente Oriental, en los cuarteles de la policía, en los asilos de deficientes mentales. Por fortuna, las cosas no han sucedido como temían las víctimas y los nazis esperaban. Hasta la más perfecta de las organizaciones tiene algún defecto, y la Alemania de Hitler, sobre todo en los meses anteriores a su derrumbamiento, estaba lejos de ser una máquina perfecta. Muchas de las pruebas materiales de los exterminios masivos fueron destruidas, o se intentó destruirlas más o menos hábilmente. En el otoño de 1944 los nazis hicieron saltar las cámaras de gas y los crematorios de Auschwitz, pero sus ruinas subsisten todavía, y a pesar de los malabarismos de sus epígonos, es difícil explicar su finalidad recurriendo a hipótesis fantasiosas. El gueto de Varsovia, luego de la famosa insurrección de la primavera de 1943, fue arrasado. Pero el celo sobrehumano de algunos combatientes historiadores de sí mismos, logró que, entre los escombros de muchos metros de espesor o escondidos detrás de los muros, otros historiadores encontrasen los testimonios de cómo, día a día, en aquel gueto se había vivido y se había muerto. Todos los archivos de los lager fueron quemados durante los últimos días de la guerra. Ha sido verdaderamente una pérdida irreparable, hasta el punto de que hoy se discute todavía si los muertos fueron 4, 6 u 8 millones. Pero en cualquier caso se trata de millones.
Antes de que los nazis hubiesen recurrido a los múltiples y gigantescos crematorios, los innumerables cadáveres de las víctimas deliberadamente asesinadas o consumidas por las privaciones y las enfermedades podían constituir una prueba y tenían que ser eliminados fuera como fuera. La primera solución tan macabra que cuesta decidirse a contarla fue la de amontonar simplemente los cadáveres, centenares de miles de cadáveres, en grandes fosas comunes. Se hizo especialmente en Treblinka, en otros láger menores y en la retaguardia rusa. Era una solución provisional, tomada con una despreocupación bestial cuando los ejércitos alemanes triunfaban en todos los frentes y la victoria final parecía segura. Ya se vería después lo que habría que hacer. El vencedor es dueño también de la verdad. Puede manipularla como quiere. Ya se justificarían las fosas comunes de alguna manera. Se harían desaparecer o se atribuirían a los soviéticos. Pero tras la derrota de Stalingrado lo pensaron mejor. Más valía no dejar huellas. Los mismos prisioneros fueron obligados a desenterrar aquellos desdichados restos y a quemarlos en hogueras al aire libre. Como si una operación de tamañas proporciones y tan poco habitual pudiese pasar desapercibida. Los mandos de las SS y los servicios de seguridad se dedicaron, después, con el mayor esmero, a evitar que quedara testimonio alguno. Este es el sentido, difícilmente podría pensarse en otro, de los agónicos traslados en apariencia descabellados con que se terminó la historia de los campos nazis en los primeros meses de 1945. Los supervivientes de Majdanek a Auschwitz, los de Auschwitz a Buchenwald y a Mauthausen, los de Buchenwald a Bergen-Belsen, las mujeres de Ravensbrück a Schwerin. En resumen, todos debían ser sustraídos a la liberación, deportados de nuevo hacia el corazón de la Alemania que estaba siendo invadida por el este y por el oeste. No importaba que muriesen por el camino, lo que importaba es que no contasen nada. En realidad, después de haber sido centros de terror político, luego fábricas de muerte y sucesivamente, o al mismo tiempo, una ilimitada reserva de mano de obra esclava continuamente renovada, los Lager se habían hecho peligrosos para la Alemania moribunda, porque guardaban el secreto de ellos mismos, el mayor crimen cometido en la historia de la humanidad. El ejército de larvas que todavía vegetaba en ellos estaba formado por Geheimnistrager, detentores de secretos, de los cuales era necesario librarse. Destruidas ya las fábricas de exterminio, a su vez elocuentes, se decidió trasladarlos al interior, con la absurda esperanza de poder recluirlos todavía en otros láger, menos amenazados por los frentes que se iban acercando, y de explotar su última capacidad laboral. Y con otra esperanza menos absurda, que el tormento de aquellos éxodos bíblicos redujese su número. Y en efecto, su número se redujo de forma pavorosa. Sin embargo, hubo alguno que tuvo la suerte y el valor de sobrevivir y que ha quedado para dar testimonio.